Dorados, ¿cómo están? Espero que en esta fiesta la estén pasando bien, disfruten harto junto a su familia, a sus seres queridos y eso, ya saben, po, los bebestibles con precaución y los comestibles con todo, porque es todo tan rico en esta fecha. Bueno, haciendo un poquito resumen de la semana, siento que la farándula está cada vez más aburrida, pero igual dejo los programas. Son estrella, no, porque se me hace, pero eterno ver a Paula, uy, con su... No, no, mejor no entremos ahí, que es como... así que no lo veo. Pero vi, ¿cómo se llama esto? El que te lo digo. Daniel obviamente le sube los puntos, sí que eso es bueno, entretenido. Eh, Vi la entrevista que le hizo en su podcast a la Marisela. Oye, genial. Estuvo Mariela. Se llama Mariela ella. Estuvo genial. Oye, habló bien. Peló lo justo y necesario. Ah, me gustó. Estuvo bien, bien lo que hizo. Y yo dije, ¿qué más veo? No está el OnlyFome. No sé si mañana irán a dar primer plano. O sea, ¿qué tema? Si no hay tema en este momento. Y vi esto. No sé si ustedes saben, pero la Loco Chica tiene un podcast con el marido, el Cristian Sánchez. Que antes era muy simpático él. No sé qué le pasó. Y ¿cómo se llama? Yo dije, ¿cuál tema será menos aburrido? Y era con el ex. Yo vi la miniatura y dije, bueno, en cambio, por lo menos a simple vista fue favorable, no sé en el día a día. Y los primeros 35 minutos hablando de su aburridísima, no sé, anécdotas. Ay, Dios mío, solo para valiente esa cuestión. No, me aburrí, pero mucho, mucho, mucho. Fue un suplicio. Yo dije, no puede ser. Adelanto, 35 minutos, aparece el ex. Aparece un caballero que parece que no ha tomado un churro, no sé, pero está muy caballero el caballero. Entonces, empiezan y, ¿cómo se llama? Que al final es como el caballero, porque los hijos de él como que reconocen como papá el cristiano, entonces como el invitado, no sé, una cosa así. Bueno, cuento corto, como que Diana le empieza a hacer preguntas. Ay, ¿cuáles son mis tres primeros, no dijo defectos, empezó con, no sé, cualidades, no sé, después los defectos dije, no, esto no da para más. No, aburridísimo, aburridísimo. Yo pensé que la primera pregunta iba a ser, oye, pero si nos llevamos también, ¿por qué nos separamos? No, empezó con eso y no, yo felicito a las, porque igual le va bien, tiene auspicio, se nota que esto está todo pauteado, está todo guionizado, entonces, bien, hay una preocupación, las luces, todo, oye, perfecto. Técnicamente eso está muy bien hecho, pero el contenido, ¿de qué nos sirve la forma si el fondo es caca? Ese para mí es el tema. Entonces, no sé, pero obviamente esto va dirigido a otro público, a un público que es muy paciente, a un público que quizás lo utiliza como ruido de fondo, ¿cierto? O para dormir, o para tomar una siesta, o para relajarse, porque a mí se me hizo eterno, se me hizo aburridísimo, muy posturado, con eso me refiero como fingido, no, me cargó, fue aburrido. Entonces, eso de hablar de, ay, sí, ahora estamos viejos, pero tú eres un viejo a los lados, un lolosaurio, digamos, le decía ella a su marido, al actual me refiero a Cristian. Y yo decía, ¿y no fue él el que hizo un comercial de Ensure? Oye, a los 40 años se degrada todo, estamos para la corneta y tienes que cuidarte, entonces tienes que tomar este suplemento alimenticio con 50.000 ingredientes, de los cuales el 90% son químicos. Amigo, ¿en serio? ¿En serio? Entonces, ¿todo por el dinero? Bueno, sin duda. De hecho, en un short, porque a mí se me hace muy aburrida la Diana, y sobre todo como ella entrevista en Podemos Hablar, se nota mucho que le dan todo hecho para que ella solamente hable, pero no tiene ese manejo, ni siquiera hace, no sé, no hace manejo en el tono. Cuando estaba entrevistando a la Prieto, a la María José Prieto, cero empatía, cero cercanía, digo, estaba hablando de un tema súper delicado, que le afectó mucho, no solo como familia, sino por su historia personal. Y era como ver un robot entrevistando, no sé. Bueno, me acordé, ay sí, sé que no tiene nada que ver, pero me acordé de Futurama cuando estaban en Bender y iba a esa isla donde estaban los robots obsoletos y había uno que usaba con cassette y uno decía, respuesta ingeniosa, tu madre. Era como ver a ese robot con los cassettes, la Diana, con una gran frente. Lo bueno es que ella siempre va con la frente en alto, eso es súper importante en la vida.
Bueno, el punto que hablan esto de ser viejo, que los hobbies, yo digo, oye, pero esta gente en qué mundo vive, uno le pueden gustar las plantas porque sí, o sea, ¿qué son los agrónomos? Unos viejos chicos, ¿no? ¿Qué? No sé, es como súper loco, y caminar, por Dios santo, ay no, que es hacer una actividad de viejo, se nota que estos no salen a la calle, bueno, mucho menos las poblaciones, porque los viejos están parados en la esquina, los viejos no caminan, quizás ahí en el barrio alto donde vive esta gente, los viejos son activos, y salen con sus pesas, sus mancuernas, y tobilleras de peso, y salen a caminar, porque al resto los viejos te los veis parados en la esquina y sería, ¿cachai? Entonces, eso me desagrada un poco, sobre todo cuando dijo, no, que ahora tú estás viejo y que te duele la rodilla, y yo digo, y los atletas senior, y esta gente que en qué mundo vive, en qué cueva vive, si los atletas senior también corren, también utilizan sus rodillas, de hecho han habido premios chilenos, atletas chilenos senior, pero bueno, en fin. No sé, me uno con alegar de esta gente que vive en otra realidad y son tan graciosos y ellos, ¡ay! Qué manera de no reírnos, maravilloso. Bueno, el punto es que yo pensé que iban a hablar más con el expo, así como, ¿qué te llamó la atención a la Diana? ¿Y por qué se casaron? O la pregunta que todos estamos esperando, ¿por qué se separaron? ¿Cómo me encontraste yo integrándome a la familia, adueñándome de tus hijos y haciendo más hijos? No sé, me imagino un poco más de interacción. No, nada, cero. Bueno, entonces... Después de eso, le hacían estas preguntas random, que yo aguanté poquito, le digo, porque fue muy aburrido. Bueno, hablando de podcasts aburridos, hay un señor de barba que se llama Señor Roca o Rock, Doctor Rock, ay, no sé, una cosa así, que es un tipo viejo. Bueno, yo creo que a nadie le ofende que le digan viejo, porque uno es viejo cuando es viejo, joven cuando es joven, etcétera. Bueno, lo que sé que es un viejo de barba. Y era su primera invitada, la Carla Valero. Yo dije, ya, voy a verlo, a ver, ¿qué onda, po? Ay, aburridísimo el hombre, aburridísimo, una cosa, uy. Empezó con ay, ¿te acordás que? Porque los dos son de Viña y los dos estudiaban el dúo y él la veía, no sé, con ojitos de admiración, le veían cuando lo veía, pero ella era como tan distante, ¿me entiendes? Tú veías, pero distante. Entonces, no sé, po. Y él decía una cosa, oye, pero yo soy así, mira, así, como hacia la cámara, no sé si había más personas, buscando aprobación, no sé, porque no se escuchaba nada, era como un diálogo, no sé, de sordos, no sé. Bueno, la cosa es que, aparte de eso, este caballero mencionaba mucho y muy seguido de que él vivía en el extranjero, cosa que a nadie le importa. Muy seguido, muy seguido. Tan seguido como la doctora Cordero cuando menciona que papá es español y empieza a hablar de esta forma. Bueno, a veces uno tiene que aguantar ciertas cosas porque uno dice, bueno, las canas, ¿cierto? Aguantarle. Se nota que la señora igual ya no está al 100, así. Desde que entró en la tele se nota que no está al 100. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero era así de seguido. Lo mismo. Cada vez que él decía que vivía en el extranjero, un shot. Entonces, imposible poder ver ese podcast completo, sin caer en eso. Bueno, el punto es el siguiente, muy aburrido. La Carla no contó nada nuevo, lo que vi, porque no fui capaz de seguir viéndolo. Entonces, eso. ¿Qué más? Bueno, yo lo pongo todo como en un mismo saquito, lo que pasó con esta niña Medeiros, que no recuerdo bien el nombre, y lo que pasa es que yo antes veía mucha tele, pero yo, sinceramente, yo no la recuerdo a ella, ni tampoco a esa Edna, no es Cravabo, Ramírez, creo que era el apellido, no recuerdo. Y tocó la coincidencia de que ellas fueron pareja del mismo tipo, un tipo nefasto, y que, bueno, esto es beef. Entonces, hablaban de eso y claro, pasó esto el domingo, hablaron de este tema que obviamente es muy doloroso, es muy complicado. Ella mencionaba a esta niña Medeiros que ella tiene una hija, pero que me da la sensación de que no vive con ella. Entonces yo dije, qué alivio, porque chuta, un niño ver esas situaciones debe ser súper, muy desagradable, muy desagradable. Entonces, después le invitan el lunes y lo primero que hace Sergio, como que a veces le falta un poco que se ubique, no, que fueron muy blandos, qué sé yo, y estas cosas hay que decirlas por su nombre y etcétera, pero lo entrevistan a él y resulta que él sí sabía el tipo de calaña que era ese hombre. Entonces yo digo, si ellos se conocen todos, porque imagínense que se comparten a los pololos, que fue lo mismo esto de compartir los pololos, y de hecho al mismo tiempo, según lo que decía la Catapulido con esta niña Acevedo, que estuvieron al mismo tiempo con el mismo hombre, siendo la Acevedo la oficial, pongámosle, y la Pulido la amante. Si se conocen el tipo de personas nefastas que son, ¿por qué no le advierten? Un poco es obvio que indigna que las autoridades no hagan nada, es lógico, pero ¿qué hace la autoridad? Es el punitivo. Claro, hacen campañas de prevención, imagínense que contrataron a Carol Dance para que no a la violencia del pololeo, háganse el test de VIH, usen condón y compadre, ya sabemos el tipo de persona que fue, cayó por su propio peso el cómo él se comporta, ya sabemos cómo son las campañas preventivas. Entonces esta gente que se conocen todos entre ellos, se pelan todos entre ellos, ¿por qué
diantre no le advierten a las chiquillas? ¿Por qué no se advierten entre ellas? ¿Por qué no llega una y le dice, mira, yo anduve con este compadre, mira, es decisión tuya, pero este tipo es violento? Y listo, nada más, no necesitan hacer gran show, no necesitan mostrar pruebas, nada, 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 solo advertirle. Porque qué fácil después que te entrevisten en una cuña en tu auto y decir, ay no, este tipo era así ya, dice Sergio. Pero Sergio no tuvo los pantalones de decirle algo a esta niña. Y que mira que le hubiera evitado mucho sufrimiento a una familia. Entonces, qué fácil es apuntar a las autoridades. Sí, no hacen su trabajo. Pero cuando uno puede hacer algo más encima, en primer plano, Pablo tiene la desfachatez de decir, oye, cualquiera puede hacer denuncia, amigo, familiar, etcétera. Dígaselo a Sergio, porque Sergio sabe, y él dice que sabe muchas cosas, y no es el único. Hay muchos en la tele que saben cosas de otros. O sea, ¿ustedes creen que la gente en la tele ninguna sabía hasta que se destapó que Mauricio Israel era un sinvergüenza, que le debía plata a medio Chile? Ah, obviamente había gente que sabía que era un sinvergüenza, los mismos estafados. Y ninguno le advirtió a otro, oye, no le prestes plata a este compadre porque te va a pagar. Lo mismo pasó con este Garay, el economista que está un poquito oído también. Lo mismo, sabían y no fueron capaces de advertirle que una estafa de joya es perder plata, pero perder la vida, un ojo morado, no, po. Ahí es bueno ser hombrecito, ser señorita, ponerse los pantalones y advertirle a la gente. Pero bueno, es más fácil apuntar a la autoridad que son aquí y allá y que en el programa son unos cobardes que no hacen las preguntas, qué sé yo, etcétera. Y no hacen nada tampoco, o sea, no fue una brillante entrevista hacia Medeiros en el que te lo digo, entonces no seamos más papistas que el papa tampoco, po. Entonces pasó esta situación con esta niña Block, Nicole Block, que igual yo digo, chuta, qué pena, porque ella se nota que le falta apoyo, se nota, y está pidiendo a gritos, no de la mejor forma, pero está pidiendo a gritos que le ayuden. Quizás no de forma consciente, quizás de forma inconsciente, pero es obvio que necesita ayuda. Y resulta que ella en un acto de no autorrespeto, tiene una cita con Edgar y Medel, y yo digo, pero es que, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre que vaya a pasar un rato agradable con ese tipo? ¿En qué mente puede caber? De que sí, yo creo que sería bueno salir en una cita con él. Porque me lo encontré en Tinder. Si todos sabemos cómo empezó Tinder. Y a qué va enfocado Tinder. Entonces lo primero, todos merecemos respeto. Sin duda, todos. Pero primero, tenemos que pensar en nuestro autocuidado. Por eso nosotros, los adultos, le decimos a los niños, no se suban en autos de extraños. No le hables a extraños. Si un extraño te avisa o te quiere regalar algo, tú no se lo recibes. Todos los adultos se los dicen a los niños desde el día 1, siempre. Entonces, uno no puede llegar de adulta y esperar que una persona que tiene un prestigio ganado a pulso, de ser una persona violenta, de ser una persona sin criterio, de ser una persona explosiva, esperar que sea un santo, es poco probable, poco probable. Entonces, yo vuelvo a reiterar, que se avisen entre ellas, por Dios santo, si saben cómo son. Imagínense cuando fue la época de esta niña, la Vale Roth, cómo la maltrataron los futbolistas, con todo lo que se metió, lo único que hicieron fue aprovecharse de ella. Entonces, ¿qué esperar de ella? No sé, yo creo que es bueno cuidarse. Siempre uno tiene que esperar lo mejor, claro, ¿por qué no? Pero uno tiene que cuidarse y saber a dónde ir y saber a dónde no ir. Eso es importante. Y eso, pues, a ver, para no terminar con una nota triste, ¿qué podríamos mencionar? El chiste del año. El chiste se cuenta solo. Que este cabro Kaminsky, que, oye, ¿saben qué? Vi la entrevista que le hizo este cabro Max Collao, creo que se llama, que tiene un canal y ha entrevistado al Danilo, a este papi Mickey. Yo no lo ubico mucho y como que me da un poquito de cringe verlo. Y entrevistó a un productor, bueno, no sé, una persona que le debe mucha plata, el Kaminsky, que le hizo una tremenda estafa, así, mal. Entonces, porque ellos son amigos, entonces lo entrevistó, ahí estaba el abogado, parece que no cacha mucho, porque hizo una demanda penal. Esa se eliminó, que fue en ese tiempo cuando Kaminsky se habló de esa deuda. Y él dijo, yo estoy libre de polvo y paja y aquí tengo los papeles. Claro, porque el abogado muy inexperto, pongámosle, por no decir otra palabra, hizo una demanda penal. Y ahora dice de que una demanda civil, esa sí puede resultar. Pero con la mano del corazón, él dice que no va a lograr nada. Y yo digo, ay, pobre hombre, por favor, no le siga pagando a esa persona, si no lo está ayudando en nada. Es otro Kaminsky, pero con un título de abogado. Entonces, bueno, en fin. Entonces, bueno, hablan de este tipo y como que no está con esta niña, la Camila, que igual la Camila ya tiene experiencia, ya tiene experiencia. Entonces yo encuentro que no creo que ella sea una niña que la hagan tonta, por lo menos en esto de los romances yo lo veo poco probable. Entonces yo creo que ella, como igual es un poquito astuta, debería
Bueno, y que ya están separados y que ahora anda con otra. O sea, yo digo, obvio que no. Insisto con esto, niñas de la farándula, adviértanse entre ustedes, adviértanselo. Por favor, o sea, por favor, no caigan en manos de estos Mauricio Israeles, que le quedó debiendo no sé cuánta plata a la primera señora. Estos Kaminsky, que desde la primera señora es que está debiendo plata. No caigan, por favor, y adviértanselo. Si no tienen la capacidad de googlear el nombre de la persona que se enamoraron, por ponerle enamoraron, por lo menos adviértanse entre ustedes. Po. Sean, ahí es cuando la sororidad cobra relevancia. Ahí es. No en salir con un megáfono y reírse de la muerte de la gente. Valdebenito. Eso no es sororidad. No es llamar a una víctima encubridora. Eso no es sororidad. Sororidad es apoyarse cuando corresponde, cuando está en peligro. Bueno, en fin, volviendo al tema, obviamente que no voy a estar con alguien, por Dios santo, si el tipo está con... Tiene que arreglar primero otro asunto, lógicamente. Entonces, bueno, igual me extrañó, hay un tipo que no recuerdo el nombre, que es... ¿Cómo se llama esta cosa? Es como empresario de funeraria. Y él tenía una entrevista con otro señor, que no sé quién es tampoco, pero le decía, ay, tú estás apoyando a Kaminsky, sí, dice él, porque si está en el suelo, ¿cómo va a seguir dándole en el suelo? Y él lo apoya. Bueno, ellos se hacen llamar empresarios muy exitosos y de seguro dan muchas charlas y le dicen a la gente cómo actuar. El segundo, no el de la funeraria, saca provecho de eso económico y el de la funeraria él dice que va gratis a dar charlas, qué sé yo. Pero igual con la mano en el corazón, o sea, uno puede apoyar a la persona, pero también uno tiene que apoyarse a sí mismo. Entonces, como a él sí le duele que lo estafen, pero Kaminsky, que es obvio que no le va a devolver la plata, no le duele. No sé, lo encuentro un poco parecido, ay, sí me voy a salir del tema, pero igual lo quiero mencionar. Lo encuentro un poco parecido a estos hombres que cuando compran un almuerzo, cena, una invitación, quieren que le den el, como dice Danilo, remojar el cochayuyo. Pero al amigo le prestan todo, le prestan la moto, le prestan el auto, le prestan la ropa, le prestan plata y no le están pidiendo nada la de vuelta. Pues. Entonces esa lógica yo no la entiendo. Pero bueno, cada uno lo suyo. Y eso, espero que estén muy bien, mis adorados. Sigan pasándola bien y disfruten.